Hoy recibo sobre las tablas de la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba a una mujer excepcional, actriz, directora teatral, escritora y activista social. Enfocada en la actuación como su mayor pasión, ha logrado actuar en teatro, cine, radio y televisión. Enamorada por la escritura, ha realizado varias versiones a obras universales y con su espíritu de justicia social es una fiel activista a favor de la diversidad, justicia, desarrollo sostenible y cuidado y protección del medio ambiente. Bienvenida a Sobre las Tablas, la actriz Liliana Lam. Bienvenida, puedes Muchas gracias. sentarte. Ay, qué bien. Liliana Lam. Comenzamos preguntándote, ¿dónde naciste? A ver, yo nací en Maternidad Obrera, Marianao, Marianao. el 13 de octubre de 1988. O sea, que eres de La Habana. ¿Eres habanera? Sí, sí, habanera. Eso está genial. Habanera, sí. Luego vivíamos en Párraga hasta los 2 años que se mudaron mis padres al Sevillano. ¿Tú tuviste alguna referencia familiar artística? No. ¿No? ¿No Mi hay familia artistas en tu no. familia? Nadie. Y entonces, ¿cómo llega el arte a ti? ¿Cómo hiciste para darte cuenta de que el arte era lo tuyo y cuáles fueron tus inicios? Creo que se impone un nombre que a lo mejor te viene bien, Pedro Fernández. Sí. Explícame. Ahí mismo en el Sevillano, Pedro vivía también cerca de allí y tenía un taller los fines de semana con niños y niñas de ahí de la comunidad. Y yo, mi mamá me cuenta, ¿no? Porque no recuerdo tanto, pero dice que cuando yo veía a Larisa Ulloa en el noticiero, le decía, ay, yo quiero hacer lo que ella hace. Mira tú. Qué bien. Sí. Y entonces, bueno, todas estas cosas en la escuela de que si una poesía, que si la bailarina española, por ejemplo, me la sé desde que tengo como 7 años. Qué bien. Mi mamá sí le hubiera gustado ser actriz, pero bueno, no tuvo, digamos, un apoyo como tal y no siguió en esos deseos. Y entonces ella siempre ha sido la que me ha apoyado en demasía. En los momentos más de decaer, ahí ha estado. Y con respecto a Pedro, lo que pasó fue que ella se entera de esto y me llevó. Pedro hacía como una especie de, no era casting, pero era este tipo de improvisaciones que se hacen para saber, bueno, si tenías algo de talento, claro. Exacto. Y bueno, le dijo que sí, que perfectamente, y ahí empecé. Fue una etapa muy linda porque hacíamos muchas improvisaciones que tenían que ver. Luego, cuando pasan los años, yo voy entendiendo realmente de qué iba todo, Exacto. ¿no? Esto que tiene que ver con las sensaciones, con las emociones. También trabajamos la voz, la dicción. Era realmente un taller muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y entonces, en tu vida llegó alguien que es importante para un montón de actores en esta Cuba, porque también supe que perteneciste o fuiste al grupo Olga Alonso con Humberto Rodríguez. Sí. Ya somos muchos los que hemos pasado por ahí. Muchísimos, y seguimos. Humberto, de hecho, estuvo aquí en el programa Claro. en determinado momento. Cuéntanos cómo entraste, cómo te enteraste, cómo fue tu estancia en el grupo, cuántos años estuviste, qué personajes interpretaste, qué aprendiste de él. Bueno, de Humberto lo primero que te puedo decir es que uno aprende el rigor, la disciplina, de saber que esto no es un juego y que aunque se juega, tiene que ser en serio. Y yo llego al grupo Olga Alonso, precisamente mi mamá le pregunta a Coralita Veloz, que vivíamos relativamente cerca, de algún lugar, algún grupo, porque a ver, te cuento rapidito el antecedente, y es que yo me presenté a las pruebas de la ENA con 14 años y no entré, me suspendieron. Y es de esos momentos así que tú dices, ya no quiero nunca más saber de esto, porque es muy duro, ¿no? Es muy triste. Pero mi mamá me dijo, no, no es así la vida, uno tiene que, si realmente te interesa,
va de perseverar. Y en esas averiguaciones, en ese buscar una luz, pues Coralita le dice, bueno, mira, hay un grupo de teatro muy bueno que se llama Olga Alonso, que es en Calzada y 8, todas las referencias. Y allá fuimos. Humberto sí, no sé si recuerdas que lo tienes que recordar, porque Sí, uno claro. llegaba allí y era como, no es una prueba, pero hay que ver cómo están las cosas. Y además la sinceridad que siempre ha caracterizado a Humberto, que si no te veía realmente posibilidades, no te dejaba tampoco como que engañado, digamos. Entonces, así fue. Pero y tuviste además la tremendísima buena suerte de trabajar con Pancho García. Sí. ¿En qué obra? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, la primera obra que yo hice, de hecho, en el Uber de Blanc fue La muerte de un viajante, que Pancho era el director y el actor protagónico también. Y mi personaje era una muchacha, Loreta, que estaba en escena 5 minutos. O sea, era como una pincelada. Pero en ese proceso yo aprendí tanto. Había un elenco de actores de mucha trayectoria. Estaba Miriam Learra, Amada Morado, propio Pancho, por supuesto, Pedro Díaz Ramos, en fin, una serie de actores de mucha disciplina, con un sentido de pertenencia tan grande del teatro. Y yo ahí entendí, o sea, comencé a entender la responsabilidad tan grande que hay cuando uno decide que tu trabajo va a ser precisamente transmitir desde un escenario, desde unas tablas. Sí, es cierto, es que es complicado, ¿eh? Muy Y tiene que complicado. llegar la gente en ese preciso momento. Exacto, La gente tiene que exacto. sentirte. Son corazones latiendo ahí a la par del tuyo. Exacto. Con con Pancho García, ¿solo fue esa? No, luego de eso, bueno, yo estuve en el Uber después 3 años. O sea, esto fue los inicios, pero luego Pancho creó su propio grupo que se llamaba El Túnel, y ahí trabajé con él en un monólogo que él tenía que se llama La Legionaria, pero que es, o sea, es un monólogo, pero esta legionaria, esta señora, habla con una psicóloga, que es la que le va haciendo distintas preguntas. Entonces ese personaje él me lo montó a mí. ¿Y con Orieta solo trabajaste en una obra? Orieta, como era la directora general de la compañía, o sea, ella dirigía, pero luego, dentro de ese tiempo, dirigían también otros directores. Ahí yo, con Marcela García y Fabricio Hernández, hice una obra preciosa que se llama El Mago de Oz, para niños y adolescentes. Y fue una experiencia única, digamos, porque trabajar para los niños es otra cosa. Sí, Y ahí es algo otra complicado, cosa. sí. Pero es de una sinceridad y una entrega maravillosa. Yo, un trabajo que respeto y luego de ser madre, más todavía. O sea, tuviste que aprender nuevas cosas para hacer teatro para niños. Claro, porque, bueno, mi personaje era un duende que siempre estaba saltando. Entonces tienes que entrenar, porque no puedes llegar ahí y hoy voy a saltar, no, porque te quedas en el camino, en el medio de la obra. También hice Los Músicos de Bremen con Judy Carreño y Juan Carlos García, y teatro clásico, bueno, con Luis Brunet, Elio Martín. Pero estábamos hablando de teatro para niños, o sea, una sola obra para teatro para niños. Bueno, teatro para niños, esas 2 obras. Ajá. Porque, claro, lo que sucedía era que la compañía hacía en julio y agosto estas obras, o sea, El Mago de Oz ahora y el año siguiente la otra que te comentaba. Pero luego, cuando se acababa esta temporada, venían obras de teatro para adultos. Entonces ahí entraban, por ejemplo, el Avaro, yo hice el Avaro con Luis Brunet. Ya. Hice Don Juan Tenorio con Elio Martín también. Qué bien. Sí. Bueno, pues con Liliana Lam estamos conversando hoy sobre las tablas. Liliana Lam llega al séptimo arte con los largometrajes Una noche, de la directora Lucy Muñoz, y Antes que llegue el ferry, del director Juan Counedo. Y se destacan sus actuaciones en los cortometrajes Púrpura del director Alejandro Poiret e Itinerario, de la directora Ilse Soriano. Yo quisiera, por ejemplo, asegurar que tú, antes de, bueno, ser una profesional, pues luchaste mucho, luchaste mucho, como me dices, con tu mamá. Y hubo otros momentos en los que a lo mejor recibiste talleres o algo. Exacto, sí. Mira, yo formé parte de un grupo de teatro aficionados también por corto tiempo,
que radicaba incluso en la propia Casa de la Cultura de Plaza, solo que fue antes del Olga Alonso porque no sabíamos que existía el maravilloso grupo. También tuve muy buena experiencia ahí. Recuerdo que hicimos una obra que se llama Los Cuentos desde Camerón, que es muy famosa. Y en ese grupo estuve como 3, 4 meses con un director llamado Adolfo Villasuso, que tenía un grupo también muy bueno y donde había muy buena energía. Algo de Nuevos Pilares. Entonces, se llamaba, ¿no? Algo así. No, este grupo, ese te lo voy a hablar ahora. Ajá. Ese se llamaba Federico García Lorca. Y luego, una misma muchacha que yo conocí ahí me habló de que había una señora llamada Maite Cota, que por cierto es la mamá del maquillista José Cota. Ah, qué bien. Después de la vida, todo se va mezclando. Y ella tenía un grupo aficionado llamado Nuevos Pilares. Y estaba buscando para hacer una obra de teatro y necesitaba la protagonista. Y fue una obra llamada Separada del Marido, una comedia, y yo interpreté ahí un personaje que se llama Nina, muy simpática. Qué bien. Tuve esas experiencias también desde el mundo aficionado que me aportaron muchísimo, Claro. la verdad, mucho. Eso fue antes de Humberto Rodríguez. Exacto. Qué bien. Yo creo que cuando llegaste allí estabas súper preparada. Bueno, algo sí, el camino uno va cogiendo cositas. Claro. Digo que hiciste una pausa en tu vida porque, bueno, decidiste también dedicarte también a la maternidad También. y a la televisión. Exacto. Vino la televisión. Mi primera telenovela fue Tierras de Fuego. Se estaba haciendo la época esta de casting, que tiene muchas telenovelas, y yo fui y me presenté. Y tuve la suerte de conocer allí al grandísimo Miguelito Sosa, Sí. donde quiera que esté, mucha luz para él. Y Miguel me dio la oportunidad de interpretar el personaje de Diana, aquella guajirita que no quería vivir en el campo. Y luego de esa telenovela hubo otras. Sí, series Series. más que novelas, bueno, Tras las Huellas también, telefilmes. Estaba ahorita comentando eso porque varias personas me lo han dicho. A algunos directores no les gusta, a algunos directores de teatro, no les gusta que los actores hagan televisión. Exacto. Y entonces por eso también hiciste una pausa en el... Exacto. Mi salida del Uber de Blanc viene por ahí, por esa novela. Ya. Mi personaje era un personaje coprotagónico y tenía bastantes llamados. Pero bueno, yo lo que le pedí a Orieta, a la directora, fue que me dejara estar en algunos personajes pequeños Claro. para no desvincularme, pero... Y entonces, entonces estuviste un tiempo dedicada a la televisión. Exacto, y no al porque teatro. no podía seguir no podía seguir en el grupo haciendo la novela. Y cuando retornaste al teatro, ¿cómo fue? Retorné con Pancho García, que ya lo dijimos ya, pero no importa, es como un rompecabezas. Ajá. Retorné con Pancho García, su grupo, El Túnel, Y La entonces, Legionaria, luego hay Carmela, y de ahí la maternidad. Porque de hecho yo hice Ay Carmela y tenía 3 meses de embarazo de mi hija mayor Lucía. qué bien. Sí. ¿Y qué hay de la vida de Abel González Melo en tu vida? Bueno, gracias a Pancho también y a todo este vínculo con él. Abel estaba preparando, Abel vive en España, trabaja y bueno, y viene también y trabaja aquí, una obra que se llama Cartas de Amor a Stalin, de un dramaturgo español muy importante que se llama Juan Mayorga, y le había propuesto a Pancho que hiciera el personaje de Stalin. Es una obra que trata sobre la vida de Mikhail Bulgakov. Entonces Alberto se autopropone para hacer a Bulgakov. Alberto es tu mi esposo, esposo. Alberto Corona. Sí. Alberto Corona, actor igual. Sí, exacto. Porque ya Alberto había entrado en Argos Teatro y bueno, ahí se iba a realizar el espectáculo. Y bueno, habla con Abel, no se conocían en persona ni nada, y Abel le dice que sí, que le parece que puede hacer el personaje y todo. Y yo entro a trabajar con ellos como asistente de dirección primero. ¿Qué pasa? Que la actriz que iba a interpretar el personaje de Elena, que es la esposa de Bulgakov, tuvo un asunto de otro trabajo y no pudo continuar. Entonces Y tú ahí yo hice ese personaje porque Abel me lo propuso. entraste... Fue un gran reto, el personaje era mayor que yo en edad, pero bueno, estudiamos muchísimo, trabajamos una cantidad de horas increíble y el espectáculo salió y que fue un Entonces se puede decir que fue tu entrada a Argos Teatro. a Argos Teatro, exactamente. Que asistías y además, bueno, pues Ya actuaste. luego, exacto, ya me quedé luego solo actuando y vino otro muchacho a hacer la asistencia de dirección. Entonces, Argos Teatro ahora mismo yo creo que es algo importante en tu vida.
Mucho. Actriz, asistente de dirección, directora de teatro. Y vamos a estar hablando dentro de un ratico de otra habilidad importantísima, que se trata de escribir. Wow. Que me apasiona mucho. Como hace poco alguien me dijo, eres todo un estuche. Y continuamos sobre las tablas. Continuamos entonces hablando con Liliana Lam. En esta ocasión estábamos hablando de Argos Teatro y se impone hablar del director de Argos Teatro, que yo creo que es uno de los mejores directores en la actualidad cubano. Por favor, la experiencia con él, ¿qué ha sucedido en tu vida precisamente por estar en Argos Teatro y tener contacto con Carlos Celdrán? Sí, mira, para mí Carlos es como esta frase que nos gusta tanto a los cubanos, lo más grande, Sí, de verdad. Yo la primera obra que vi de Argos Teatro la vi gracias a Pancho, que Pancho en mi carrera fue y es todavía quien siempre va a ser muy importante. Y me invita a ver una obra que él estaba haciendo con Carlos, Final de Partida. Cuando yo vi esa obra de teatro, yo dije, este es el teatro que yo quiero hacer, es este. Que es un teatro extremadamente cercano a la realidad. Hay muchos géneros, muchos estilos, muchas incursiones de un lado y de otro, que las admiro y las respeto, pero yo creo que el teatro es el que me interesa a mí, debe de tener la mayor realidad posible sobre un escenario. Es difícil de lograr, pero cuando ves una obra de teatro así como las de Carlos Celdrán, te lo crees todo, o sea, pero te lo crees de una manera que es como si estuvieras viendo una película, pero en vivo. O sea, yo estoy descubriendo ahora mismo que te gusta investigar, te gusta meterte dentro de allí, ¿no? En estudios. Por ejemplo, sé que has cursado y que has estado dentro de talleres por ejemplo, el Centro Félix Varela, en otros sitios. Por favor, ¿puedes hablarnos también de eso? Claro. Precisamente como el teatro que me gusta y me interesa y me apasiona va de esa realidad, tengo como una meta y es hacer obras de teatro inspiradas en hechos reales. Y por ahí viene el Centro Félix Varela un poco. Yo un día, mi madre, otra vez, compró en la Feria del Libro un libro que se llama Por andar vestida de hombre. Sí. Que es del doctor Julio César González Pajés. Trata sobre la vida de Enriqueta Favés, que fue la primera mujer que ejerció la medicina en Cuba. Entonces yo me leí ese libro y quedé prendada de ese personaje. Y dije, esto hay que llevarlo al teatro. Entonces, en ese tiempo de investigación, todavía yo trabajaba con Pancho en su grupo también, y estaba escribiendo yo una obra para niños y adolescentes llamada Maravilla Habana, que tiene que ver con la problemática de La Habana en cuanto a medio ambiente, higiene y todo eso. Y todo se mezcló porque resulta ser que cuando yo converso con Julio César, me dice, tú sabes que hay un centro que te puede ayudar mucho. Y eso se quedó así como en el aire. Y un día, trabajando en el restaurante Habana Blues, porque también he trabajado en el restaurante Habana Blues como dependiente. Como que, ya te digo, paquete completo. Gracias a la maestra Lisette Vila, yo le comento sobre esta obra. Y Lisette fue la que me dijo, te voy a dar el teléfono de un lugar donde te pueden ayudar mucho en todas esas investigaciones, porque es una ONG que trabaja los temas de medio ambiente, de género, todo. Y me dio el teléfono de María de los Ángeles Vilaboy, que es la directora de ese centro. Un ser humano maravilloso. Y de ahí todos estos talleres que he pasado con ellos, toda la superación en ese sentido, que me ha ayudado mucho para poder escribir luego lo que he escrito. Y para poder dirigir, interpretar también, ¿no? Y para interpretar a Enriqueta Favés, que luego eso vino la pandemia y aquello terminó en que entre Alberto Corona y yo escribimos un monólogo que se llama Favés, que está inspirado en este libro de Julio y bueno, yo lo interpreto y Alberto es el director de Qué bien, o sea, todo queda en casa, sí. Pero bien, ¿eh? Entonces como
Mira, nos encontramos. Vericuetos, qué bien. Y a mí me Exacto. parece que las cuestiones sociales en tu vida son importantes. Bueno, luego de Faves, mi otra obra para adultos escrita, que esa sí la escribí yo sola, que se llama Kilómetro Cero. Sí, que la hemos disfrutado, Exacto. una buena parte de las personas de la ciudad y también algunas otras personas fuera de la ciudad de La En Habana. Matanzas, que estuvimos hace poco. Y entonces escribiste Kilómetro Cero y ha sido un éxito. Kilómetro Cero, háblanos de las personas que están incluidas en la obra, cómo fue la puesta en escena, cómo la preparación, tú además dirigiendo, ¿no? Entonces explícanos eso. Son unas cuantas personas a dirigir. Son 9 personajes, 8 hombres y una mujer. Sí. Tú estás incluida. No, No. yo solo dirijo. Pero es muy gracioso porque dirigir tantos hombres tiene tela. En un país donde somos bastante machistas realmente. Sí. Independientemente de que tengo un elenco maravilloso, súper estudioso, con actores que son Muy entregados. inteligentísimos, muy entregados. Ray Cruz, Peter Rojas, Fran Andrés Mora, Roque Moreno. Los voy a decir a todos, no se preocupen. Sí, porque entonces, ay, Deja. mira, yo no soy importante para ella. Hanle Paredes, Leo Parlay, Amelia Fernández, Jazz Beltrán y bueno, Alberto Corona, que no puede faltar En tu nada de mi vida, claro. Estuvo Waldo Franco también trabajando con nosotros por un asunto de salud. No ha podido hacer funciones, pero cuando retomemos la próxima temporada va a estar también. Y bueno, lo que me habías preguntado, dirigir teatro sí es difícil porque el teatro es síntesis. O sea, una novela, tal vez 50, 80 capítulos y vas los conflictos. Teatro no. En 1 hora y media, 2 horas máximo, y ya eso está como, porque una obra de 2 horas tiene que tener bastante acción, bastantes situaciones. Para mantener a las personas Exacto. sentadas prestando atención. Entonces es síntesis y tienes que elegir. Tienes que elegir verdaderamente qué es lo que quieres decir y qué es lo que te interesa. Y no irte por las ramas. Y entonces yo con esa guía he escrito. No, yo no he pasado ningún curso de dramaturgia, ni de, no sé, ni ningún taller, ni nada. No porque no haya querido, sino porque tal vez cuando me he enterado no he podido por otros trabajos o por lo que sea. Yo escribo porque me gusta, Porque te porque me hace nace. sentir bien y porque creo que puedo aportar algo desde ahí, desde esa escritura. Y estás aportando definitivamente, estás aportando a la sociedad, estás aportando a tus colegas actores, Sí, también. estás aportando a tu vida, porque definitivamente si haces algo que te gusta, algo que requiere de sacrificio, está clarísimo que tú eres una persona que no se conforma con el estadio en el que se encuentra, o sea, tu zona de confort en ti no existe. No. Y eso es fabuloso. Eso Exacto. me parece fabuloso porque además de intentarlo todo el tiempo, hay más posibilidades de que seas exitosa en muchas de Muchas esas gracias. cosas. Así es que tengo también entendido que como Liliana no para, también está estudiando en Elisa. Sí, estoy en tercer año. Está en tercer año De Elisa, actuación. de actuación. Por el curso de trabajadores, por supuesto. Yo fui a hacer las pruebas de Lisa con mi hija Elena, que es la pequeñita. Fue conmigo, la tuve que llevar conmigo porque tenía 3 meses y tenía que amamantarla. Entonces tenía que dejarla, o sea, la amamantaba, estaba con ella y eso, y la dejaba fuera un momentico, entraba el momento de que te toca, ¿no? Lo Claro. que sea que tengas que hacer en ese momento. Y cuando me demoraba un poquito sentía que empezaba a llorar. Era muy sui generis, entonces... Complicado. Complicado. Salí otra vez, estaba ahí, volví a entrar, pero bueno, mira, probé. Complicado, ¿cómo es la maternidad? Cosa importante. Qué cosa no. tremenda. Mereces aplausos. Gracias. Aplausos en todo el sentido de la palabra. Y la maternidad y las abuelas, ahora que dijiste maternidad, porque luego mi mamá y mi suegra, que son las que nos ayudan también, a mí y a Alberto, para poder estar. El teatro, sabes que requiere una cantidad de horas de ensayo, un sacrificio inmenso en el proceso de Kilómetro Cero. Por ejemplo, yo terminé de escribir la obra ya ensayando. Nosotros hicimos trabajo, como se llama, trabajo de campo incluso, con Julio César González Pajés, con los actores, y fuimos a los lugares donde se desarrolla el fenómeno del que trata Kilómetro Cero hoy por hoy, que es la prostitución masculina. Y nos vinculamos con muchachos que lo hacen hoy, en el 2022. Y conversamos, y todo eso fue generando una serie de cambios en lo que ya yo tenía, que parte del libro de Julio, pero que cuando tú conversas con estas personas y tienes, digamos que toda esa
conexión, tienes que cambiarlo. O sea que hay que estar vivos. Me parece que tu vida está siendo muy interesante. Te deseo todas las cosas buenas. Mucho, gracias. mucho, mucho éxito en cada una de las cosas que te propongas, que está clarísimo que lo estás logrando. Y que además estés mucho tiempo con nosotros sobre las tablas. Gracias. Estoy segura que vamos a estar viendo mucho bueno de ti, porque está claro que no paras, que no te conformas. Y eso habla mucho y bien de un artista. Así es que muchísimas felicidades. Gracias por asistir a Sobre las Tablas. Muchas gracias por esta invitación y ojalá que te tengamos aquí en otra ocasión para seguir hablando de teatro y de tu vida en el teatro. Gracias a ustedes por poner Sobre las Tablas en la televisión cubana. Así que gracias. Definitivamente las personas que vieron hoy este evento en nosotras están aprendiendo. Contigo se aprende todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por haber asistido. Gracias a ti. Así despedimos a la actriz y directora teatral Liliana Lam, ejemplo fehaciente de que los sueños se hacen realidad cuando se lucha con tesón y ahínco. Liliana es una de las personas que siempre mira adelante, tropieza, toma aliento y se concentra y sigue su andar. Es de esos seres impregnados de energía positiva y un consejo certero. Gracias, Lili, por aceptar nuestra invitación y ojalá nunca se apague en ti el amor por el teatro y las ganas de seguir brillando sobre las tablas. Hasta una próxima vez, Liliana Lam.